Saludos mis estimados estudiantes, les habla su profesor de informática Armando Perdomo. Bienvenidos a esta tercera videoclase de electrónica creativa, donde seguiremos trabajando con la aplicación Cocodrilo Click, pero esta vez vamos a estar utilizando la simbología de diagramas electrónicos. En los videos anteriores trabajamos con las imágenes más representativas a los componentes del circuito. Esta vez lo haremos utilizando los símbolos. Para esto entonces nos vamos a ir a nuestro programa Cocodrilo Click, que ya lo debemos tener instalado. Yo lo tengo por aquí en el escritorio, versión 3.5. Le damos doble clic. Como ustedes saben, nos manda este mensajito que no es nada grave. Luego aquí podemos seleccionar cualquiera de las dos. Vamos a seleccionar símbolo en este caso, pero aquí también donde dice View nosotros podemos cambiar de símbolos a imágenes. ok, entonces en este caso vamos a trabajar con símbolos, por eso vamos a desactivar las imágenes. Para esto entonces vamos a colocar rápidamente aquí el que hicimos la clase anterior para hacer una comparación de uno con otro. Fíjense, en la clase anterior nosotros colocamos una batería de 9 voltios con un diodo rojo, diodo LED, y le colocamos un pulsador, ¿no? Lo hicimos de manera directa. Sin embargo, hacerlo de esa manera no es lo indicado, porque aquí pues nos enciende, porque estamos a modo de prueba indestructible, y simplemente es para que vayamos aprendiendo a utilizar la aplicación. Pero cuando nosotros colocamos la aplicación en modo símbolo, nos va a mostrar de manera real qué sucede si nosotros hacemos esto, ya que un diodo, un LED, dependiendo de la capacidad, pues no soportaría 9 voltios. Va a depender del LED que utilicemos. Entonces vamos a hacerlo ahora con los símbolos, que ya nos muestra qué sucedería en la realidad. Para la batería, el símbolo de la batería es este que está aquí. Vamos a darle un clic y le volvemos a dar otro clic y nos va a aparecer 4 opciones. Vamos a tomar esta opción, nos venimos para acá y vamos a colocarla aquí al ladito del que hicimos anteriormente. Pero aquí ya nos dice los valores, nos dice que son de 9 voltios. Nos vamos nuevamente a la aplicación, presionamos este botón para retroceder y ahora vamos a buscar el símbolo que representa al diodo LED o al LED. Vamos a presionar aquí entonces donde dice Light y seleccionamos, este es el símbolo del LED, en este caso el color rojo. Queremos el rojo primero, lo colocamos, le damos clic, nos aparecen varias opciones, seleccionamos el último, el cuarto, y lo vamos a colocar por aquí. ok, entonces este sería el LED en la vida real, una fotico, y aquí sería su representación simbólica, una flecha que indica que la corriente va en este sentido, y estas dos flechitas indican que es un LED, es decir, que es un diodo emisor de luz. Si no tiene esta flechita, es solamente un LED que solamente deja el paso de la corriente en un solo sentido. Bien, retrocedemos y vamos a seleccionar ahora un switch. Vamos a seleccionar en este caso este que está aquí, el pulsador, perdón. Vamos a seleccionar Push to Make, es el que vamos a seleccionar, y le damos clic al que está de forma vertical. Colocamos nuestro circuito, lo colocamos de este lado, puede ser de este lado también, y ya aquí tenemos nuestro circuito, el mismo que hicimos en la clase anterior, pero ahora de manera simbólica, es decir, con los símbolos del diagrama de electrónica. Para unirlos se hace la misma operación, se le da clic en uno de los bordes, los unimos, seleccionamos aquí
los unimos también. Ok, y aquí lo tenemos listo. Fíjense entonces que aquí en nuestro ejemplo anterior no importaba el voltaje, no se tomaba en cuenta, no lo podíamos cambiar. Pero aquí, como estamos hablando de la realidad, si nosotros hiciéramos este circuito y lo pulsáramos, se destruirían tanto el switch como el LED, ¿okay? Porque no aguantarían los 9 voltios. Cuando pasa esto en el programa, le damos clic, podemos darle a la tecla suprimir o le podemos dar aquí al cocodrilo, ¿okay? Y cuando le damos al cocodrilo, manteniendo seleccionado el componente que se quemó, nos aparece este mensaje, le damos en sí y se vuelve a reponer. Igualmente aquí le damos al cocodrilo, nos aparece este mensaje, le damos en sí y se repone nuevamente el cocodrilo, el componente, perdón. Vamos a aumentar aquí el zoom. Ok, aquí lo podemos ver mejor. Bien, entonces ya dijimos entonces que se quema. ¿Qué debemos hacer para evitar que esto suceda? Dos opciones: o colocar una batería de menos voltaje o colocar una resistencia. Vamos a bajarle aquí el valor de la batería. En este caso, si tenemos una fuente variable que podemos graduarle el voltaje, pudiéramos trabajar por aquí, pero generalmente en nuestro caso es que utilizamos baterías que ya vienen con un voltaje fijo, y aquí lo que pudiéramos hacer entonces es utilizar una batería, pero si utilizamos una de 1,5, que son las que se consigue, que podemos comprar, 1,5 no prendería el diodo, el LED. Tendríamos que colocarle 2 de 1,5. Si le colocamos 2 de 1,5 tampoco lo aguantaría. Entonces vamos a buscar aquí qué valor soportaría. Presionamos por acá y vamos bajando los valores. Ok, fíjense, si nosotros ponemos una batería de 1,5, presionamos push, el LED no se quema, pero tampoco enciende porque le falta mucha más corriente. Entonces, si colocamos 2 de 1,5, que son las que se consiguen, sería 3. Las dos serían 1,5 y 1,5 sería 3. Se queman los componentes igualmente. ¿Okay? Le damos aquí suprimir, le damos en sí, o le damos al caimancito, al cocodrilo. Suprimir, sí. Bien. ¿Qué hacemos en estos casos entonces si no tenemos una fuente, una batería, una fuente variable que podamos cambiar este valor exactamente el que necesitamos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Es colocar una resistencia, ¿ok? En este caso, para evitar. Por ejemplo, podemos seguir probando aquí. Yo puedo seguir bajando a ver cuál es el valor el voltaje que yo necesitaría. Fíjense que con 1,9 funciona bien, pero en el mercado no se consiguen baterías de 1,9, sino de 1,5. Unimos 2 de 1,5 y nos da 3. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Que no tenemos batería de 1,9, sino de 1,5. Colocamos 2 de 3 para que lo pueda encender, porque ya que una sola de 1,5 no lo prende, no va a prender el diodo. Darle control Z aquí y vamos con el caimancito, vamos a eliminar esta conexión porque debemos colocar una resistencia. Le damos entonces aquí a este símbolo, es el de las resistencias. Ok, le damos un clic y le damos clic nuevamente aquí donde dice resistor, resistencias. Le damos otro clic y vamos a utilizar el vertical. Vamos a nuestro circuito, vamos a colocar la resistencia de este lado. Bien, entonces conectamos la resistencia aquí, la conectamos aquí y volvemos a probar. En este caso vamos a cambiar la batería, le damos clic a la batería y vamos a suponer que colocamos 2 de 1,5, nos daría 3.
pulsamos, como vemos, y aquí estaríamos trabajando de manera real con 3 voltios, que es lo que se utilizaría. Y entonces aquí vamos a, cuando lo aprobamos, no se quema el LED, pero tampoco enciende. Significa que debemos encontrar una resistencia que me deje pasar la corriente o la cantidad de electrones necesaria para prender el LED, pero que a la vez no lo queme. Entonces, bueno, como estamos utilizando el simulador, podemos probar aquí. Yo de antemano sé que 0.05 enciende, ¿sí? Pero puede variar. Vamos a ver, creo que 0.1 también enciende. Es decir, que podemos encontrar varias resistencias. Yo puedo ir a un sitio donde vendan componentes electrónicos y pedir una resistencia de 0.1 kiloohmio. Esto que aparece aquí, esta K, es de kilo, pero no de kilo de kilogramos, sino kilo en este caso de kiloohmio. Este símbolo que está aquí significa ohmios, ¿ok? Y esto es kilo. Entonces esta es una manera sencilla de saber qué componentes puedo utilizar para armar mi circuito, ¿no? Hay otras maneras, que es utilizando el código de colores, que lo vamos a estar viendo, pero aquí con el simulador podemos saber rápidamente cómo hacerlo. Podemos hacerlo también a través de, o deberíamos hacerlo a través de los cálculos que lo vamos a estar realizando. Bien, aquí ahora entonces, como ya vimos, necesitamos una de 0.10 kiloohmio, ¿ok? Entonces fíjense que aquí no utilizamos resistencia y no se quemó, porque estábamos simplemente probando el programa para entenderlo y observar la conexión. Podemos ver aquí que cuando presionamos hay una flechita que me indican hacia dónde va la electricidad. Fíjense aquí, cuando yo les doy, aparece una flecha indicando que la electricidad va del positivo al negativo, es decir, de izquierda a derecha. Porque en esta aplicación, este simulador, se utiliza la corriente convencional. Pero como ustedes ya saben, el flujo de electrones o la realidad es del negativo hacia el positivo donde van los electrones, ¿ok? Igualmente, si colocamos la resistencia aquí, funcionaría de la misma manera como lo estamos viendo en este simulador. Bien, ahora veamos qué resistencia deberíamos utilizar. Vamos a sombrear todo esto. Damos clic, dejamos presionado, sombreamos todo este circuito y le vamos a dar aquí en copiar y luego le damos en pegar. Lo colocamos de este lado y ahora vamos a quitar este LED rojo y vamos a colocar un LED. Le damos en light y vamos a colocar el LED amarillo, el vertical. Como ustedes saben, dependiendo del color cambia el voltaje, ¿ok? Entonces vamos a ver qué resistencia necesitaremos utilizar aquí. Para este caso entonces creo que prendería igual. Vamos a copiar nuevamente, es decir, nos serviría una resistencia de ese tipo también. Copiamos, pegamos y ahora vamos a quitar la resistencia amarilla y vamos a cambiarla por una verde. Como ya les dije, dependiendo del color cambia el voltaje. En este caso, para 3 voltios nos está funcionando para la amarilla. Para la roja vamos a ver si con la verde la resistencia de este valor también nos sirve, 0.10 kiloohmio. Nos sirve para las 3, ¿no? Aquí enciende un poco mal, significa que pudiéramos agregarle un poquito más de resistencia, o quitarle. En este caso vamos a quitarle resistencia para que prenda mejor. Vamos a poner 0.9, ahí prende un poco mejor. Si le agregamos 0.7, vamos a ver qué pasa, prende mejor, ok. Bien, entonces una resistencia de 0.7, dependiendo de la cantidad de luminosidad que deseemos en nuestro circuito, nos pudiera servir. Bien, entonces la idea es que se observe que en la realidad se debe colocar una resistencia. Debemos tomar en cuenta el voltaje con el que estamos trabajando.
En este caso tenemos trabajando con 3 voltios con un LED con una resistencia de 0.10 kiloohmios. Podemos proteger nuestro LED y puede funcionar nuestro circuito. Pero vamos a ver si cambiamos de voltaje. Podemos cambiarlo, por ejemplo, vamos a seleccionar todo. Aquí aprendemos también a utilizar un poco más la aplicación. Vamos a copiar estos 3 circuitos, los copiamos, los pegamos, aquí los copiamos, aquí vamos a pegarlo. Fíjense que no tengo espacio aquí para colocarlo, ¿no? Bueno, yo puedo ir moviendo para acá hacia la derecha y el programa me va a dar más espacio sin darle clic, ok, solamente moviendo el mouse con los componentes que copié. Muevo más hacia la derecha y ahora aquí le doy clic y tengo los 3 componentes. Esta vez vamos a utilizar lo mismo, pero le vamos a cambiar el voltaje. Vamos a suponer que utilizamos 4 baterías de 1.5 y nos dan 6 voltios. O vamos a suponer el caso típico que teníamos, que era de 9 voltios. Vamos a colocar una batería de 9 voltios para cada uno de los circuitos. Es el que más se utiliza en robótica también, los 9 voltios. Se utiliza una sola batería de 9 voltios o se utilizan 6 baterías de 1.5 que nos darían los 9 voltios igual. Bien, se utilizan generalmente las 6 baterías porque son las que se consiguen recargables, ¿no? Son las más comunes. Bien, veamos qué sucede si dejamos la resistencia en 0.10 kiloohmios. El amarillo no soporta, se quema. El rojo se quema, el amarillo también se quema. Veamos el verde, ninguno de los 3 aguanta. Esta resistencia es muy poca para nuestros LED. Entonces le damos clic, suprimir, ok, para reponerlo. Suprimir, ok, clic, suprimir, ok. Ahora vamos a cambiar la resistencia. Vamos a hallar la resistencia necesaria para que soporte estos 9 voltios. Por lógica, como el voltaje es mayor, la resistencia debe ser mayor, debemos aumentarla. Vamos a ver por aquí, vamos a colocar 1, a ver qué sucede. En 1 sí enciende, pero no enciende muy bien, ¿no? Si queremos que encienda mejor, debemos bajarle un poquito la resistencia para que deje pasar más electrones y pueda encender mejor. Aquí todavía no enciende muy bien, seguimos bajando. 0.8. ok, entonces la resistencia estaría, dependiendo de cómo queramos que prenda el LED, entre 1, en este caso aquí prende mejor, entre 1 y 0.7. Vamos a colocarle a las demás, tiene que tener su diferencia, pero es muy poca, ¿no? Vamos a ver aquí con 0.7 qué tal prende. El amarillo prende bien, el rojo prende más todavía, pero el amarillo también prende. Y vamos con el verde, vamos a colocarle 0.9. prende pero muy poco, ¿no? Con 0.9. vamos a colocarle 0.7 a ver. Bien, todavía tendríamos que bajarle más para que prenda mejor. Vamos a colocarle 0.6. prende mejor. Bien, de esta manera se trabajaría para simular circuitos en la realidad que podemos llevar a una placa elaborada por nosotros o a una protoboard, una tarjeta de prototipos, y ahí observar cómo sería el funcionamiento. Pero ya debemos utilizar resistencias, ¿ok? La resistencia es el componente que lo que hace es bajar la cantidad de electrones que pasan a través de él y llegan a nuestro componente. Es decir, si nuestro componente soporta cierta cantidad de electrones, que esos son los amperios, que es la electricidad, pues
esta resistencia pues va a controlar eso. Baja, debemos conseguir la resistencia exacta, en este caso es de 0.7 kiloohmios. En los casos anteriores eran de 0.10 kiloohmios. Ok, era menor porque era menor voltaje, de 3 voltios 0.1 kiloohmios. Cuando es 9 voltios es de 0.7 kiloohmios para el caso del LED rojo y el amarillo, y para el verde de 0.6, ¿no? Puede variar cuando se trata de 9 voltios. Bien, entonces hasta aquí esta tercera videoclase. Espero que practiquen y nos vemos en la próxima.